Hola, mi nombre es María, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí contigo para traerte una rutina de pilates en casa con goma. Así que vamos a ello. Vamos a empezar tumbados boca arriba. Nos colocamos con nuestras piernas flexionadas, pelvis, buscamos la neutralidad, intentamos que no quepa más de una mano debajo de nuestra columna, ¿vale? Que esté más o menos neutra. Y colocamos los bracitos al techo, muñecas planas, intentamos que no se nos tuerzan cuando hagamos la fuerza. Y desde aquí tomamos aire. Al exhalar, tenso fuerte la goma, mantengo en tensión, intento que mis escápulas se mantengan pegadas a mi espalda y vamos a ir activando el transverso abdominal. Tomo aire, exhalo, recojo bien el ombligo y suelto la tensión. Tomo, exhalo, recojo ombligo, activo suelo pélvico y abro bien los brazos, tomo, exhalo y vuelvo. Tomo, exhalo y abro, tenso, encajo mis hombros, activo bien mi ombligo, tomo, exhalo y vuelvo, una más, tomo, exhalo y abro, tenso, activo ombligo, tomo y volvemos. Ahora lo que vamos a hacer es, partiendo de la misma base, vamos a mantener la tensión todo el tiempo y vamos a mover brazos. Tomo aire. Exhalo, activo ombligo, suelo pélvico, tenso la goma y llevo la goma con esa tensión hacia atrás. Tomo, exhalo y volvemos. Tomo, exhalo, activo ombligo, suelo pélvico y atrás. Tomo, exhalo y vuelvo. Tomo, exhalo y vamos atrás, activo fuerte la tripa. Tomo, exhalo y volvemos. Ok, nos vamos a mantener ahora con la misma tensión, pero esta vez vamos a estirar nuestras piernas. Mantenemos nuestras puntas de los pies y vamos a combinar el llevar atrás la goma con elevar la pierna. Tomo aire. Exhalo, tenso la goma y elevo. Tomo y vuelvo. Vamos cambiando de pierna. Tomo. Exhalo. Eso es. Tomo. Volvemos. Muñecas planas, acordaros, mantenemos la tensión de la goma todo el tiempo. Tomo. Exhalo. Tomo. Volvemos. Tomo. Exhalo. Tomo. Vuelvo y última. Tomo. Exhalamos. Tomo. Y volvemos. Ok, nos vamos a mantener ahora con las dos piernas flexionadas. Vamos a colocar la goma encima de nuestras tibias y desde aquí vamos a intentar mantener la espalda lo más recta posible, el abdomen activo, intentamos que el transverso esté bien fuerte y vamos a coger la goma más o menos a mitad de la tensión. Desde aquí tomo, exhalo y tenso la goma y mantengo ahí el abdomen bien fuerte. Tomo, exhalo, mantengo todo el tiempo la tensión ahí. Tomo, exhalo, me mantengo fuerte. Tomo, exhalo, aguanto bien. Tomo, exhalamos y volvemos. Tenemos que notar que se activa fuerte nuestro transverso, nuestro ombliguito y además los rectos abdominales. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser o quedarnos con esta goma o coger una de estas. Y yo voy a, en este caso, coger una de estas y la voy a poner por encima de mis rodillas. Nos colocamos con piernas separadas a anchura de caderas. Vamos a colocar nuestras manos en la tripa, en la parte inferior. Tomamos aire. Exhalamos. Recojo ombligo, suelo pélvico y voy a llevar las rodillas hacia afuera activando los rotadores. Tomo aire. Exhalo recogiendo tripa. Vuelvo. Tomo. Exhalo. Abro. Tomo. Al exhalar, volvemos. Tomo. Exhalo, mantengo abdomen tenso, mantengo glúteo tenso. Tomo. Vuelvo y una más. Tomo, abro
y tomo. Y tensamos, volvemos. Nos quedamos con bracitos separados, anchura de hombros, un poquito más. Desde ahí, alargados a nuestros pies, tomo aire. Al exhalar, manteniendo la tensión que ejercemos en la goma, exhalo y elevo fuerte el culo al techo e intento que mis rodillas no se junten. Tomo aire. Exhalo y abajo. Tomo. Exhalo y arriba, activo fuerte el glúteo, rodillas bien separadas. Tomo. Exhalo abajo. Tomo. Arriba. Tomo. Y abajo. Vamos a hacer una variación de este. Tomamos aire. Al exhalar nos quedamos arriba y desde aquí tomo aire. Exhalo y separo fuerte. Tomo. Al exhalar vuelvo. Tomo. Separo más fuerte. Tomo. Volvemos. Tomo. Separo fuerte y tomo. Volvemos y abajo. Vamos a seguir trabajando el glúteo, pero esta vez nos vamos a poner de lado. Nos vamos a colocar con la mano, si queréis, debajo de vuestra oreja para estar más cómodos, piernas flexionadas. Vamos a intentar que estén un poquito en línea con nuestra cadera y vamos a colocar los pies juntos. La otra mano se coloca arriba, estabilizando nuestra pelvis. Tomo aire, lleno mis costillas. Exhalo, recojo mi ombligo y abro la pierna hacia afuera manteniendo el pie junto. Tomo y abajo. Tomo aire. Exhalo y abro. Tomo. Al exhalar, bajo. Tomo. Exhalo y abro. Tomo. Abajo. Y una última. Tomo. Exhalo y abro. Tomo. Y al exhalar, apoyo. Y vamos a hacer el otro lado. De nuevo ahí, rodillas bien atrás, mano en cadera o también podemos colocarlas aquí si no estamos estables. Tomo aire, exhalo y abro fuerte. Tomo, abajo. Tomo, abrimos, activo fuerte. Tomo, bajo. Tomo aire, arriba. Tomo, bajo y una última. Tomo aire. Arriba, abro, tomo y abajo. Ok, nos incorporamos. Vamos a dejar esta gomita y vamos a volver a la otra. Nos vamos a colocar con piernas semiflexionadas, espaldita recta. Vamos a coger la goma todo lo cercano que podamos a nuestros pies. Crecemos y desde aquí vamos a trabajar un poquito el remo. Tomo aire. Al exhalar, tomo. Al exhalar, vuelvo. Tomo. Exhalo. Tenso. Tomo. Vuelvo. Tomo aire. Exhalo. Tomo. Vuelvo. Tomo. Exhalo. Tomo. Y volvemos. Ok. Nos colocamos ahora con piernas igual cruzaditas, brazos al frente, se va a colocar la goma más o menos a la altura de mi pezón y saco pecho, encajo mis hombros y me coloco ahí con mis muñecas siempre planas. Tomo aire, al exhalar, tenso, tomo y al exhalar, vuelvo. Tomo, exhalo, abro, tomo. Volvemos, intentamos que no se nos peguen los hombros a las orejas, Tomo, abrimos y tomo, volvemos. Descansamos un poquito bracitos y vamos al siguiente. Nos colocamos con nuestros brazos estirados por encima de la cabeza. Me voy a ir un poquito para adelante a ver si me ves mejor. Desde aquí, tomo aire. Exhalo, recojo bien y tenso la goma. Codos estirados, ¿vale? Tomo aire. Al exhalar, vuelvo y quito la tensión. Tomo. Exhalo y tenso la goma. Encajo hombros. Tomo. Vuelvo quitando tensión. Una vez más, tomo. Exhalo, recojo ombligo. Tenso la goma. Tomo.
exhalamos y quitamos tensión. Vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a colocarnos ahora con la goma cogida más o menos a la altura de la lumbar y la otra goma, la otra parte, la vamos a coger más o menos a la altura de cervical. Desde aquí el codo lo dejamos bien pegadito a nuestra cabeza y tomamos aire. Al exhalar, estiro el codo arriba manteniendo tensión, tomo aire y cuando exhalo, doblo. Tomo, exhalo y activo ombligo, estiro. Tomo, doblamos. Una vez más, tomo aire, exhalo y estiro. Tomo y doblamos. Cambiamos. Codo bien pegadito, encajo hombros, saco pecho, tomo aire. Exhalo y estiramos. Tomo, exhalamos y doblo. Tomo, exhalo y estiro. Tomo, exhalo y doblo. Tomo, una más, exhalo y estiro. Tomo, exhalo y doblamos. Ok, pues ya estamos por hoy. Espero haberos ayudado un poquito más con esta tabla de ejercicios y si necesitáis cualquier cosa o tenéis cualquier duda, dejárnosla en comentarios y por supuesto suscribiros al canal si no lo habéis hecho y darle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.